Apreciados alumnos, muy buenas tardes. Comenzamos en este momento nuestra unidad número 3, percepción visual y auditiva y ondas sísmicas. ¿A qué se refiere con percepción visual y auditiva? Nos referimos precisamente a cómo el aparato del oído y el aparato de la visión nos permite a nosotros tener la percepción de lo que hay a nuestro alrededor. Además, esta parte, ¿cierto?, incluye las ondas sísmicas. Eso va a ser dentro de la próxima clase, pero hoy nos vamos a centrar en lo que es percepción visual y auditiva, ¿ya? ¿Qué hay de la percepción auditiva? Bien, percepción sonora. Durante la clase anterior habíamos estado observando cuáles eran las estructuras que componen nuestro aparato auditivo. Entonces tenemos el pabellón auditivo o de la oreja, el conducto auditivo y el tímpano, que conforman parte de lo que se llama el oído externo. Después por dentro, en el oído medio, tenemos los huesecillos, la cadena de huesecillos y la cavidad auditiva, ¿cierto? Donde estos se encuentran ubicados. Son los huesecitos más pequeños del cuerpo. Tenemos tres en cada oído, un martillo, un yunque y un estribo por cada oído. Y luego viene el oído interno. Tenemos la cóclea, que es el caracol, aquí es el vestíbulo, esta es una parte que no habíamos nombrado la semana pasada, y el nervio auditivo, ¿sí? Los mecanismos por cómo entonces el oído permite escuchar lo que nosotros estamos teniendo alrededor son más o menos los siguientes. El canal auditivo, el pabellón auditivo, ¿cierto? Canaliza los sonidos pasando por el conducto auditivo, hace vibrar el tímpano hace vibrar los huesecillos que hacen vibrar la cóclea. La cóclea tiene pequeños pelitos o cilios, células ciliadas, si lo recuerdan. Entonces esas células ciliadas oscilan en distintas frecuencias. Las más cortas, frecuencias más graves. Las más largas, frecuencias agudas. Y de esa manera, cada una tiene una terminal nerviosa que pasa a entroncar con lo que se llama el nervio auditivo. Esta pasa al cerebro donde es interpretada como sonido. Aquí tenemos lo que es el umbral auditivo. Quiero que ustedes vean primero el esquema que hay aquí a la izquierda, ¿ya? Aquí dice intensidad del sonido en decibeles. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablamos de intensidad del sonido, hablamos de un sonido más fuerte o más despacio, ¿sí? Un sonido despacito como un secreto, o un sonido mucho más fuerte que representaría un grito o algo así, ¿ya? Fíjese, umbral de percepción, 0 decibeles, y va subiendo de 10 en 10. ¿Sí? De 10 en 10, y aquí al lado más o menos hace una descripción cualitativa de qué es lo que se escucha con esa intensidad de sonido. Intensidad de sonido viene a ser la amplitud de las ondas sonoras, ¿ya? Umbral de percepción, 0 decibeles. Eh, en realidad, por debajo de los 0 decibeles no se oye nada, ¿ya? Estudio de grabación, 10 decibeles. Bibliotecas, están entre los 30 y 40 decibeles de sonido. Usted en la biblioteca no encuentra casi ningún ruido. En un estudio de grabación, ¿usted ha entrado alguna vez a una radio? ¿A un estudio de grabación de una radio? Tienen el suelo alfombrado y las paredes cubiertas con un tipo de espuma que recuerda mucho a a las cajas de huevos. Todo eso mitiga en lo absoluto, o casi en lo absoluto, todos los rebotes de sonidos. Entonces uno camina por ahí y es como un lugar misterioso, ¿ya? No se escucha nada más que la voz de uno, ¿bien? Las bibliotecas, por muy silenciosas que sean, siempre hay pequeños sonidos y cosas así, lápices escribiendo, los sonidos de las hojas, se escuchan ahí cuando una persona hojea algo, ¿cierto? Eso es un sonido mínimo. Una lavadora produce sonido en unos 60 decibeles, ¿ya? Una aspiradora, sonido en cerca de Hola. 70. Y el patio del recreo en unos 80 decibeles. Hablamos de la básica. En la media están todos los niños sentados conversando, ¿ya? Fíjese aquí, palabra susurrada, hablada o gritada, llega de 30 a 80 decibeles, ¿sí? En ese ámbito es donde nosotros nos comunicamos normalmente. Todo lo que está en verde representa sonidos que no provocan riesgo de lesiones auditivas permanentes o temporales, ¿ya? La parte amarilla indica más o menos una zona de riesgo. En esta zona de riesgo más o menos podemos nosotros encontrar los automóviles
que van rodando por la calle. Si vive al lado de una carretera, escucha todo el día los automóviles pasando, ¿sí? Una sala de clase, en el momento en que el profesor está hablando, no se escucha tanto, pero cuando están los niños conversando, 40 a 80 decibeles, ¿sí? Eso es un sonido que es no riesgoso, por supuesto, pero los automóviles rodando muchos por una carretera, haciendo ruido todo el día, es bastante molesto y bastante malo para el oído. Después de acá tenemos una perforadora. ¿A qué se refiere con una perforadora? Se refiere a una especie de taladro, ¿ya? Un taladro haciendo ruido provoca un ruido de unos 95 decibeles. Una sierra de cadena, una motosierra, unos 105 decibeles, no, 105, unos 100, un poquitito más. Martillo neumático. Un martillo neumático es como un taladro que rompe pavimento, 110 decibeles. Ese ruido es bastante molesto. Uno pasa por el lado de las máquinas y el ruido es bastante molesto. Ahora, arriba de eso, 120 decibeles, tenemos el disparo de un fusil, una sirena, un megáfono, un claxon. Es un automóvil. ¿Ya? Un automóvil que le pega un bocinazo como de camión, le manda unos 120 decibeles. Fíjese que aquí, de 70 a 100 decibeles, hay aparatos de música. ¿Ya? Fíjese que 70 decibeles estamos casi en el límite de lo verde. Y si hablamos de 100, ya entra a ser un sonido riesgoso, nocivo. ¿Sí? Si usted se coloca los audífonos y el sonido de sus audífonos le impide escuchar una conversación de una persona que está al lado, ese sonido ya es peligroso para usted. ¿Sí? Ni hablar de que usted está sentado por ahí y hay una persona un poco más allá y usted desde donde está escucha la música que esos audífonos están destruyendo los oídos de ese niño, ¿sí? Vamos un poco más, el despegue de un avión 130 decibeles y una explosión 140 decibeles. Esos son sonidos que provocan daños horribles, daños irreversibles, ¿sí? Daños que de verdad dañan el aparato auditivo de manera que restringen nuestra futura audición. Bien. Ahora quiero que vean por el lado de acá. El gráfico que se ve aquí, que parece un ojo, por el lado izquierdo menciona la intensidad de 0, 100, de 0, 40, 60, 80, 100, 120. Más o menos lo mismo que hay aquí. Y acá tenemos la frecuencia. Recuerde usted que la frecuencia del sonido tiene relación con el sonido que se puede oír o no. ¿Ya? Lo que es de 20 a 20.000 Hz es más o menos lo que nosotros podemos escuchar. Menos de 20 Hz vienen a ser infrasonidos y sobre 20 Hz vienen a ser lo que es el ultrasonido, sonido más allá de lo audible y el otro sonido más bajo que lo audible, ¿sí? De frecuencia más baja. Observen que el sonido a 20 Hz puede ser oído desde los 50, no, desde los 70 decibeles más o menos, ¿ya? Y en la medida que la frecuencia aumenta, el sonido es audible a una eh, cada vez menor intensidad. Pero luego para ser oído, desde los 1500, 1700 Hz hasta los 20.000, la curva aumenta, ¿sí? Aumenta hasta más o menos los 50 decibeles. Por la parte superior, nivel superior de percepción. Si el sonido supera en estas frecuencias el umbral descrito aquí por el lado, entonces tenemos sonido que ya no es audible, ¿ya? Por lo horriblemente potente que es. Fíjese que más arriba está el umbral doloroso. Yo creo y espero que ninguno de ustedes haya sufrido el sonido, el dolor del sonido, que el sonido tiene las características de intensidad y frecuencia tales que provoca el dolor de sus oídos o el sangrado, ¿ya? Una cosa es lo que sea incómodo, por ejemplo, unas uñas de un gato o un perro rascando un vidrio, qué horrible eso, y lo otro es que realmente duela y que haga mucho daño. Percepción visual. La percepción visual tiene que ver con el ojo. El ojo, bueno, tenemos dos ojos, también tenemos dos oídos. El ojo se encuentra ubicado en la parte frontal, permiten ver de forma paralela lo que hay al frente y claro, con su enfoque nos permiten tener una sensación de profundidad, de proximidad de los objetos o las personas que están cerca. ¿Ya? La luz entra por la cara frontal del ojo en una cápsula transparente que tiene aquí
Atraviesa el cristalino, que es una lente que modifica su anchura, su espesor, para poder enfocar, ¿cierto?, en la parte posterior del ojo donde se encuentra la retina. La retina es como una alfombra de células, todas están especializadas en recibir diferentes aspectos de la luz, tales como color o intensidad luminosa, conos y bastones respectivamente. Los conos tienen tres colores: verde, azul y rojo. Toda la información recopilada por la retina llega hasta el nervio óptico, que lo conduce hasta la parte posterior del cerebro. Entonces, en ese lugar, la información se procesa en forma de imágenes y también se endereza porque sale al revés dentro del ojo y el cerebro la endereza. Algo importante que tienen que ustedes recordar, ¿cierto? Cuando, no sé si han visto a veces que una persona está haciendo un cálculo muy complejo, o tratando de calcular algo que quizás no es tan complejo, pero que le cuesta bastante, entonces la persona tiende a cerrar los ojos. Seguramente lo han visto antes. Lo que sucede es que si uno cierra los ojos, hay una parte del cerebro que queda como desocupada, que es la parte posterior. Entonces la capacidad del cerebro para poder pensar claramente cosas como más cosas más complejas o complicadas aumenta. Entonces es más fácil hacer cálculos matemáticos con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. ¿Bien? Eh, ¿Alguna pregunta respecto de esto? Parece que ninguna por ahora. Vamos entonces a avanzar un poco. Vamos a ver problemas visuales, ¿ya? El primero, bueno, aquí dice problema de la visión, pero acá lo que yo estoy presentando es el umbral, el espectro visible. El espectro visible abarca desde los más o menos 380 Hz, 380 nanómetros, perdón, hasta los 750 nanómetros. Se mide en longitud de onda y todo eso representa color. Todo lo que está por debajo del umbral visible, del espectro visible, se denomina ultravioleta, y lo que está por encima del umbral visible se denomina infrarrojo. Respecto de los problemas de la vista, ¿ya? Aquí también hay también un problema respecto de la intensidad de la luz. Una luz muy intensa también puede provocar daño en la retina. Por ejemplo, eh, una vez escuché de una persona que accionó un flash delante de sus ojos. Entonces, con ese flachazo, disculpen, queridos jóvenes, miré hacia afuera y yo tengo un poco de fotosensibilidad, mire qué pertinente. Veo el color blanco muy brillante y me dan ganas de estornudar. Esta persona se dio el flachazo en los ojos y eso provocó que estuviera más o menos 30 minutos sin poder ver, ¿sí? La intensidad excesiva de luz, más bien el contraste entre la luminosidad, puede provocar daño en la retina, ¿ya? Aturdimiento de la retina o definitivamente también pérdida de visión. Eh, bueno, ustedes saben que yo trabajo con láser. El láser puede provocar desde la clase 2 un tremendo daño en el ojo si se apunta directamente a los ojos. Y yo tengo algunos que son muy poderosos, que tienen clase superior a eso. Entonces ocupo siempre protección visual cuando hago los experimentos de cerca para no dañarme la vista. Ustedes, como están muy lejos, no les provoca daño, a menos que les apunte a los ojos, pero yo no hago eso, ¿sí? Si uno está en la oscuridad, la pupila tiende a expandirse para poder hacer que la mayor cantidad de luz entre a nuestros ojos. Y si uno, por alguna razón, prende la luz en ese momento, es sumamente incómodo. Sumamente incómodo. Uno se tapa los ojos. También se da el caso de que si a uno le toman una foto en absoluta oscuridad, también el flachazo puede ser muy dañino, ¿ya? Señalarles además, no sé si recuerdan el accidente de la mina San José, o eran muy chiquititos. Parece que fue en 2016 esto más o menos. No me acuerdo bien. ¿Lo recuerdan? De los 33 mineros. Sí, Tuvieron profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ellos estuvieron durante algunos meses en total oscuridad, a cientos de metros bajo la tierra. Entonces, ¿qué pasó con ellos?
sus ojos quedaron totalmente abiertos y no podían ver nada, si no había nada de luz, estaban bajo total oscuridad. Entonces, cuando salieron, se tuvo que hacer el rescate para que fuera de noche y además con lentes especiales, lentes oscuros que diseñaron especialmente para ellos, para que se estuvieran acostumbrando poco a poco a lo que era la luminosidad del día, ¿sí? El ojo es muy delicado, ¿ya? Vamos a ver problemas de la visión. Este es un ojo normal. Si usted se fija, la visión lejana, tanto como la visión cercana es representada por esos rayos verdes que hay aquí. Aquí hay un objeto cerca, los rayos tienden a abrirse y llegar al ojo, ¿cierto? Entonces el cristalino enfoca y todo aquí cae a este punto focal, ¿ya? El ojo tiene una cierta longitud, no es circular, no es esférico, es un poquitito más alargado, ¿ya? Eh, todo se enfoca en este punto. Esto es un ojo normal. Cuando uno tiene problemas con la forma del ojo, en este caso, tenemos miopía. El ojo tiende a ser más largo. Al ser un ojo largo, el punto de enfoque debería quedar más o menos en este punto, pero fíjense que la visión la visión cercana, ¿ya? La visión cercana tiende a enfocar bien y lo lejano tiende a enfocar mal. Entonces, ¿qué sucede? Se implementa un tipo de corrección ocular, un lente, es bicóncavo. Con este lente bicóncavo es posible entonces cambiar, porque los rayos de luz paralelos lejanos, se entiende los rayos lejanos, vienen y se tienden a separar. Al abrirse, llegan a puntos más lejanos dentro del cristalino y se produce un enfoque correcto de los rayos de luz. ¿Bien? Aquí lo que se ve en color negro oscuro es lo que pasa sin corregir. Se enfocan aquí y no acá. Entonces la visión se torna dificultosa cuando se ve de lejos. Aquí tiene la hipermetropía. Se trata de un ojo corto. Ya el ojo cortito no es que sea tan corto, pero es levemente corto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la visión lejana enfoca más o menos bien y la visión cercana enfoca por detrás del ojo. Entonces, lo que sucederá es que la persona va a ver bien de lejos, pero lo que está cerca no lo puede ver bien. Les puedo hablar con propiedad, ese es mi caso. ¿Ya? Si yo tengo algo que está a menos de 50 centímetros de mi cara, ya empiezo a tener dificultades. Y si está a unos 30 centímetros, yo ya empiezo a verlo un poco borroso. ¿Ya? No tan borroso. Pero dependiendo del cansancio de uno, a veces tengo que colocarme las cosas muy lejos para poder alcanzar a verlas. Y a veces la letra es tan pequeña que colocando un objeto lejos no alcanzo a entender bien la letra tampoco. Entonces, es una complicación para la visión cercana. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Tenemos un lente correctivo que tiene forma biconvexa, ¿ya? El biconvexo provoca que los rayos que vienen lejanos se enfoquen, ¿cierto? Eh, directamente sobre el cristalino, entonces llega y aprovecha la forma, la curvatura del cristalino y enfoca correctamente, ¿sí? Los rayos sin corregir son los que aparecen aquí en color negro y se fijan que enfocan por detrás del ojo. Bien. Aquí tenemos lo que es el astigmatismo. El astigmatismo implica que el cristalino tiene una forma un poco, no es una forma no regular. Y el no ser regular tiene distintos puntos de enfoque. Básicamente, si ven aquí, la persona está derecha y en el cristalino se enfoca, o sea, el cristalino lo enfoca y lo deja así medio doblado. Entonces, las personas con astigmatismo tienden a ver, no sé si, me parece que ven franjas, ya ven franjas en algunos textos que están cerca, ven franjas. Entonces, ¿qué se hace con eso? Tenemos un lente que es convexo por un lado y cóncavo por el otro, y fíjese que un lado tiene un espesor mayor que el otro porque se ajusta a una curvatura diferente. Entonces, con un cambio en la curvatura del lente, se puede provocar que la imagen ópticamente, ¿cierto? Se refleje, o sea, se proyecte correctamente en el fondo del ojo, haciendo la corrección de este problema. El astigmatismo puede darse combinado con hipermetropía o con miopía. ¿Sí? Hay gente que tiene miopía y astigmatismo, o a veces hipermetropía y astigmatismo. Bien. Aquí tenemos lo que se llama la presbicia. Si se fijan, aquí hay un ojo normal, cristalino normal, visión normal.
acá la presbicia consiste en la rigidización del cristalino. Por lo tanto, no se puede cambiar su geometría en función del enfoque que uno quiera dar. Y bueno, también hay personas que dicen que es el endurecimiento o la rigidización de los músculos tensores del cristalino. La verdad, en este caso, es con el tiempo que se da esta condición. La persona que que tiene miopía es miope, la que tiene hipermetropía es hipermétrope y la persona que tiene presbicia es presbita. Normalmente las personas con 50 años o más comienzan a desarrollar esta incomodidad de la visión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tienen que ocupar lentes que tengan varios enfoques, porque no sirve uno para ver de lejos o uno de cerca, sino que tienen que tener varios enfoques para, en función de lo que están visualizando, puedan entonces enfocar. ¿Sí? Entonces ocupan el lente en una distinta posición y les permite un enfoque de lo que está lejos o cerca. Están los bifocales, los que son como de una sola curvatura, pero que tienen una ventanita de otro espesor, de otra geometría. Y también están los multifocales, que tienen como franjas de distintas capacidades y permiten a la persona también enfocar claramente lo que es la visión. Eso entonces ha sido en cuanto a lo que son problemas oculares.